En 2001 aceleró lo que ya se conocía oficialmente como Revolución Bolivariana. Radicalizó su mensaje y buscó el enfrentamiento con Estados Unidos. En septiembre de ese año, Al-Qaeda atentó contra el World Trade Center de Nueva York y el Pentágono de Washington. A modo de respuesta, el presidente George Bush organizó una operación internacional de castigo contra el régimen de los talibanes en Afganistán, donde se escondía Osama Bin Laden, jefe de Al-Qaeda. Chávez quiso significarse acusando a Estados Unidos. El Departamento de Estado llamó a su embajador en Caracas a consultas, pero eso mismo era lo que buscaba Chávez: un conflicto que le hiciese visible en el plano internacional y que complaciese a Fidel Castro, su mentor desde años antes. En Venezuela, entre tanto, la oposición iba a más. En noviembre de ese año el presidente aprobó 49 leyes de una tacada, algunas muy polémicas y contestadas. La patronal y los sindicatos llamaron a un paro nacional al que sucedieron varias manifestaciones. Buena parte de la sociedad venezolana se le estaba poniendo en contra, pero Hugo Chávez no estaba dispuesto a negociar nada con la oposición. Tenía una hoja de ruta clara que pasaba por controlar la petrolera estatal, PDVSA, fundada en 1975 para extraer y refinar el crudo venezolano. PDVSA era una empresa de titularidad estatal, pero se gestionaba con criterios propios de una corporación privada. Gracias a ello, había multiplicado la producción y el refino. En los años 80 llegó incluso a hacerse con Citgo, una conocida petrolera estadounidense originaria de Texas que poseía varias refinerías en aquel país. PDVSA era el orgullo de los venezolanos que, a diferencia de otros hispanoamericanos, llegaban a Estados Unidos como patronos y no como jornaleros. Chávez necesitaba controlar directamente PDVSA, porque sobre sus petrodólares edificaría la revolución. En abril de 2002, el presidente compareció por televisión, como hacía todas las semanas, en un programa llamado Aló Presidente, y despidió en directo a toda la cúpula directiva de la empresa. Los nuevos directivos de PDVSA serían políticos y activistas bolivarianos cercanos a Chávez. No importaba su capacidad tanto como la lealtad que profesaban hacia el presidente. Aquello fue la gota que colmó el vaso. El sindicato CTV y la patronal Fedecámaras convocaron un paro nacional y la oposición salió nuevamente a la calle a protestar. La manifestación terminó frente al Palacio de Miraflores, sede de la presidencia venezolana. Allí se produjeron enfrentamientos entre los manifestantes opositores y partidarios de Chávez. En la refriega murieron más de 20 personas. Chávez reaccionó apelando a las Fuerzas Armadas y ordenando que se interrumpiesen las retransmisiones televisivas. Con el país en estado de shock, un grupo de militares exigió a Chávez que renunciase al cargo, cosa que hizo esa misma noche. Al día siguiente prestó juramento Pedro Carmona, presidente de Fedecámaras, como presidente interino hasta la celebración de nuevas elecciones. Unas horas más tarde fueron los chavistas los que rodearon el Palacio de Miraflores y terminaron tomando el canal venezolano de televisión primero y el propio palacio después. En medio del caos se hizo con el poder el vicepresidente Diosdado Cabello, que devolvió el poder unas horas más tarde a Hugo Chávez. Los sucesos de abril de 2002 servirían al régimen para consolidarse. En su auxilio, corrió un precio del barril que no hacía sino aumentar en el mercado internacional. El chavismo disponía de recursos para aligerar el paso, pero antes de eso Chávez quiso doblar definitivamente el brazo a la oposición. En agosto de 2004 se celebró un referéndum revocatorio que avaló al presidente con un 60% de los votos. Para entonces, ya se había puesto en marcha el sistema de misiones bolivarianas, programas de asistencia social financiados con el dinero de PDVSA. A través de las misiones es donde los venezolanos pudieron visualizar mejor que en ninguna otra parte el alcance de la infiltración de elementos cubanos en el régimen. Las misiones se convirtieron además en una sustanciosa fuente de ingresos para el castrismo, que enviaba médicos y maestros a Venezuela cobrando en dólares por sus servicios. Los dólares no iban a los profesionales, sino al gobierno cubano. Servían también para infiltrar todo tipo de agencias y organismos del Estado venezolano, algo que sería muy útil cuando tocase conservar el poder por la fuerza mediante el fraude electoral y la represión sistemática a los disidentes. El revocatorio sirvió de punto de partida para los años felices del chavismo. La oposición estaba desarmada, desorganizada y dividida. Al régimen le entraba cada vez más dinero por el petróleo y las cosas marchaban en el extranjero. Hugo Chávez se concentró en ir articulando una red de aliados en América y el resto del mundo. En América, impulsó una serie de organizaciones multinacionales, como UNASUR, para dar cabida a los países sudamericanos, CELAC, para hacer lo propio con los centroamericanos y caribeños, y la iniciativa ALBA, un tratado de comercio concebido para aglutinar a los gobiernos ideológicamente afines.
En esa misma línea, promovió Petrocaribe, una alianza de países de Centroamérica y el Caribe a los que ofreció petróleo venezolano a precio preferente. La revolución bolivariana empezó a tener imitadores en otros países americanos. La operación de exportar el chavismo salió muy bien durante un lustro. El viejo proyecto castrista de extender la revolución cubana por toda Hispanoamérica gracias al petróleo venezolano se fue materializando. En 2003, Argentina y Brasil pasaron a estar gobernadas por Néstor Kirchner y Lula da Silva, dos aliados cercanos de Chávez. Entre 2006 y 2007, Evo Morales, Rafael Correa y Daniel Ortega se hicieron con Bolivia, Ecuador y Nicaragua. En 2008, Fernando Lugo ganó las elecciones en Paraguay. En 2009 le llegó el turno a Honduras con Manuel Zelaya y en 2011 a Perú con Ollanta Humala. Se conformó un bloque muy bien organizado con una hoja de ruta más o menos común. A su cabeza se encontraba Chávez, que era el padrino de todos ellos, y por detrás estaba el régimen cubano de los hermanos Castro dirigiendo la orquesta. Mientras en el extranjero jugaba a ser un gran líder internacional, en casa Chávez iba apurando las fases revolucionarias. Lo suyo no era socialismo al uso, sino algo que bautizó como socialismo del siglo XXI. Del anterior se diferenciaba en que se seguirían celebrando elecciones y se contemplaba cierta oposición sin que ésta tuviese oportunidad alguna de arrebatar el poder a los revolucionarios. Esta forma de socialismo encandiló a muchos izquierdistas de Europa y Norteamérica. Parecía que Chávez estaba consiguiendo cuadrar el círculo, sin recurrir a una dictadura de partido único y sin eliminar por completo libertades como la de expresión o la de asociación. Estaba llevando a cabo una revolución aparentemente exitosa. Al gobierno venezolano las cosas le iban bien, porque el petróleo era cada vez más costoso para sus compradores. Este torrente de dinero desató la codicia, propulsando la corrupción en el interior del régimen. Una corrupción que los venezolanos ya conocían, pero que al calor de los recrecidos precios del barril y la cooptación de la justicia, se extendió como una mancha de aceite por todo el país, contaminándolo todo. Ese flujo de dinero constante también sirvió para financiar costosas expropiaciones y para poner en marcha proyectos de industrialización con gobiernos amigos como el de Irán, con quien se cerraron varios acuerdos para fabricar automóviles y tractores en Venezuela. Los iraníes aportaban las piezas y se ensamblaban en Venezuela. Algo similar hizo con los chinos, llegando incluso a lanzar una línea completa de teléfonos celulares bolivarianos de fabricación china embalados en Venezuela. Tal era el nivel de gasto de este chavismo florido que las ventas de petróleo no bastaban. El régimen canceló las deudas con el FMI, pero fue contrayendo nuevas en forma de bonos corporativos de PDVSA o mediante convenios con China. Todo ese dinero lo absorbía el Estado para sus proyectos asistenciales o se iba por la infinidad de fisuras que se habían ido abriendo. Las compañías nacionalizadas eran ineficientes y estaban cargadas de personal. En 2009 comenzaron a proliferar los apagones en las ciudades venezolanas. La administración de las empresas eléctricas en manos del Estado era pésima. No se habían realizado inversiones ni mantenimiento. Para colmo de males, el país empezó a perder profesionales cualificados que emigraban a Europa y Estados Unidos por motivos políticos o de perspectivas profesionales. Algo parecido sucedió con PDVSA, que cada año extraía y procesaba menos petróleo. Pero eso no se dejaría sentir hasta después de la muerte de Chávez en 2013. Entre 2004, año del revocatorio, y 2013, los ingresos provenientes del petróleo alcanzaron los 700.000 millones de dólares, el 96% de los ingresos por exportación del país. Todo el dinero se dilapidó en corrupción, proyectos faraónicos y asistencialismo. Al morir Chávez, PDVSA se derrumbó, porque su sucesor, Nicolás Maduro, politizó aún más la gestión entregándosela al ejército. Hugo Chávez soñaba con gobernar hasta su muerte y lo hizo, aunque murió antes de tiempo. En 2007 trató de modificar su propia constitución para eliminar el artículo que le impedía encadenar más de 2 mandatos. No lo consiguió entonces y volvió a la carga en 2009. Esta vez sí se salió con la suya, lo que le permitió presentarse a las elecciones de octubre de 2012. Para entonces ya estaba enfermo de un cáncer que le habían detectado 2 años antes. Pudo hacer completa la campaña de 2012 forzándose al máximo. 2 meses más tarde, viajó a La Habana para ser sometido allí a una operación muy arriesgada de la que no salió con vida. Es un misterio cuándo murió Hugo Chávez y dónde lo hizo. Oficialmente, la muerte se produjo en el Hospital Militar de Caracas el 5 de marzo de 2013. Pero hay indicios de que murió en Cuba semanas antes y conservaron el cadáver hasta que quedó dispuesta la sucesión. De ello se había encargado el propio Chávez, nombrando a Nicolás Maduro, su vicepresidente, como sucesor en el caso de que no regresase de La Habana o quedase inhabilitado tras la operación.
Maduro se hizo cargo de la presidencia y tras dar la noticia de la muerte del presidente, convocó elecciones para abril de 2013. Maduro carecía del carisma de Chávez, por lo que tuvo que suplirlo con voluntad de poder. Con Nicolás Maduro, el régimen chavista fue llevado a sus últimas consecuencias. Durante sus años en el poder, ha gobernado esencialmente por decreto y el país ha enfrentado una crisis múltiple. En 2015, con la situación económica muy comprometida, la oposición consiguió ganar las elecciones parlamentarias y hacerse con el control de la Asamblea Nacional. Pero no le sirvió para gran cosa. El sistema se cerró sobre sí mismo, violentando la Constitución de forma rutinaria y atornillándose al poder mediante los viejos métodos represivos que ya se habían empleado anteriormente en Europa del Este, Cuba, China o el sudeste asiático. Entre 2013 y 2017, el país terminó de convertirse en una dictadura con las instituciones arrasadas y la economía devastada, lo que provocó un éxodo masivo de venezolanos hacia el exterior.